Saludos, mis queridos hermanos y amigos. Curso avanzado, tema número 2. La más extraordinaria profecía. En los capítulos 8 y 9 del libro de Daniel, se representa la extraordinaria profecía cuyo desarrollo abarca 2300 años. La primera parte se refiere al pueblo hebreo y al advenimiento del Mesías, de la primera venida del Señor Jesucristo a esta tierra. Y la segunda parte de esta profecía tiene relación directa con los eventos portentosos relativos a la historia del pueblo de Dios, o sea, el cristianismo a nivel mundial, y específicamente al fin de los tiempos, el rol del pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús. Así que esta profecía es la profecía más extraordinaria porque abarca 2300 años y es la profecía última de años en la Biblia. Después de esta profecía no tenemos bíblicamente ninguna profecía que abarque más profecía de tiempo. Así que vámonos rápido a la pregunta número 1. Dice, ¿qué tremendos acontecimientos fueron predichos con respecto al fin del mundo, con respecto a las profecías bíblicas de los 2300 años? Vamos a leer Daniel capítulo 8, versículo número 12. Dice, a causa de la prevaricación fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y fue prosperada. En el capítulo anterior vimos los 4 grandes imperios del mundo. Pero estos imperios del mundo, por ejemplo, Babilonia, representado por la cabeza de oro, ya es historia. Los medios y los persas, representados por brazos y torsos de plata, ya es historia. Ya ese imperio pasó. El imperio de Grecia, representado por el vientre de bronce, ya es historia. Las piernas de hierro de Roma, ya es historia. Ya estamos en los pies mezclados con hierro y barro, que nos representa entonces la hegemonía de Roma a través de la iglesia y el Estado, que se conoce en la Biblia como el cuerno pequeño o el papado, con sede en Roma. Y estamos viviendo esos días finales. Pero estos reinos han caído también. La Roma papal, sostenida por los príncipes o los cuernos que la apoyan, las naciones europeas, también pasarán. Y luego vendrá Jesucristo en gloria y majestad. Así que estamos en este momento en la historia final, en los pies de barro mezclado con el hierro, yo creo que en las uñas de los pies. Lo extraordinario es que la segunda venida de Cristo está cerca y se está predicando para que nosotros nos preparemos para ese acontecimiento. Pero la Biblia describe que a través del cuerno pequeño o a través de Roma, para que lo podamos entender más práctico, Roma papal, esta unión entre la iglesia y el Estado, de hecho catolicismo significa universal, haría algo con la verdad, y es que iba a cambiar los mandamientos de Dios. En ese sentido, al cambiar los 10 mandamientos, quitar el segundo y el cuarto, sustituir entonces el segundo por el 10º, que lo partan en 2, y el cuarto mandamiento, donde nos ordenan entonces que se elimina el cuarto mandamiento y nos indica que hay que santificar las fiestas. Entonces ahora tenemos otros mandamientos diferentes a los mandamientos que están en la Santa Biblia escritos con el dedo de Dios. De esa manera entonces se pudo introducir en la historia, a través del sistema papal, algunos ataques al santuario celestial. Dentro de esos ataques está, ¿verdad?, la justificación ahora por las obras, el cambio del bautismo de inmersión por aspersión, pero sobre todo sustituir el sacerdocio de Cristo por un sacerdocio humano. Entonces ahora lo que la Biblia dice es que la verdad es los mandamientos de Dios, la doctrina del santuario, sustituir a Jesús por imágenes o por santos, o colocar a la Virgen María en una posición que no es bíblica, como una mediadora, una intercesora. De esa manera se iba a echar la verdad, sería pisoteada, porque la Biblia nos dice que el único mediador entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, es el Señor Jesucristo, porque Él entró con sangre, no con sangre ajena al santuario para interceder por nosotros, sino con su propia sangre derramada en la cruz del Calvario, y es nuestro sumo pontífice
es nuestro abogado y es nuestro mediador e intercesor. Y la Biblia nos dice que el Padre todo el juicio se lo ha entregado a su Hijo Jesucristo. Así que en ese sentido, este sistema cristiano y político en el mundo sustituye el sacerdocio de Cristo e implementa ahora un sacerdocio humano donde las características que están en la Biblia, que son de Jesucristo, se le atribuyen ahora al obispo de Roma como un ser que no tiene ningún pecado original desde que se sienta en la silla de San Pedro. Y la Biblia nos dice que hay uno solo que fue tentado en todo, mas nunca pecó, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estaba predicho en la profecía bíblica, en Daniel capítulo 8, versículo número 12, que se iba a cambiar la verdad, se iba a pisotear la verdad y se iba a echar por tierra la verdad. Vamos a la segunda pregunta. ¿Durante cuánto tiempo se desarrollarían dichos acontecimientos? Vamos a Daniel capítulo 8, versículo 13 y versículo 14, dice lo siguiente. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregado al santuario y al ejército para ser pisoteados? Dos cosas importantes que hay que destacar aquí. Primero, cuando la Biblia habla del continuo sacrificio, está hablando acerca o se refiere exactamente a todo el sistema del santuario que fue prefigurado. El santuario terrenal prefiguraba a Jesucristo y al santuario celestial. Por lo tanto, todos los detalles que nosotros vemos durante las ceremonias del santuario, en el continuo sacrificio era que se aceptaba la sangre del animal, que era el sustituto del pecador, y esa sangre se rociaba en el lugar santo y se asperjaba la sangre junto al velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo. Pues bueno, esa sangre representa la sangre de Jesús, o representaba la sangre de Jesús. Por eso cuando Cristo muere, el sacerdote que estaba oficiando literalmente ese día, a la hora del sacrificio, 3 p.m. de la tarde, el cordero se le escapa de las manos y hubo un terremoto en la muerte de Jesús y hasta el velo del templo se rasgó. Simbolizaba entonces que todos esos sacrificios que se hacían, que simbolizaban a Cristo, ya no eran necesarios porque el Cordero de Dios, de acuerdo a Isaías capítulo 53, el Cordero de Dios tomaría el lugar de nosotros y también Él asumiría el pecado de toda la humanidad. Entonces Jesús sufrió la muerte que no tiene resurrección, la muerte eterna, para que tú puedas tener esperanza de resurrección y la vida eterna. En ese sentido, Jesús cumple todas las profecías que estaban escritas concerniente a Él. Pero ahora Jesús entra al santuario, no hecho de manos, sino al santuario celestial para interceder por nosotros. Así que ahora el verdadero sacerdote y el verdadero sumo sacerdote no es un sacerdocio de los hijos de Aarón o el sacerdocio levítico, sino que Jesús ahora es el sumo sacerdote de todos nosotros los creyentes. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que se echa por tierra la verdad, se echa echando por tierra es la doctrina de la justificación por la fe, de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Cordero que quita el pecado del mundo y que somos salvos por la fe y no por las obras. Entonces, ahora dice que también iba a haber el ejército, una abominación asoladora. La abominación asoladora es cuando los ejércitos enemigos invaden al pueblo de Dios, en este caso Babilonia, destruye los muros de la ciudad, destruye el templo y luego el templo se tiene que reparar. Pero en ese sentido la abominación desoladora simboliza el ejército enemigo que invade al pueblo de Dios. Entonces, al echar por tierra la verdad, al quitar las doctrinas de Dios, los 10 mandamientos, al colocar un sacerdocio humano, también se iba a perseguir a los hijos de Dios, o habría persecución literalmente. No habría libertad de culto ni de conciencia ni acceso a las Sagradas Escrituras por un periodo de tiempo específico en la Biblia, como lo vamos a estudiar en estos estudios bíblicos. Y hubo muerte, derramamiento de sangre, no solamente por los circos romanos, sino también por la misma iglesia-estado que persiguió a los mismos hijos de Dios. Así que la Biblia nos dice eso significa el continuo y la abominación desoladora. Luego dice el versículo número 14, y él dijo: hasta 2300 y mañanas, tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. O sea, ¿por qué el santuario va a ser purificado? Porque el día de expiación, que era el último día del calendario hebreo, se limpiaba el santuario de los pecados que habían sido llevados al lugar santo. O sea, el sacerdote, al colocar la sangre en una manera simbólica, también él llevaba o transportaba los pecados del pueblo y los deposita en el santuario. Pero la misma sangre de un animal en el mismo día de expiación que representaba a Jesús, entonces limpiaba o purificaba con sangre
el santuario donde eran depositados también los pecados de los hijos de Dios confesados del pueblo del Señor. Y el último día, que era el día de expiación, entonces se limpiaba el santuario y Dios reconciliaba a sí mismo a su pueblo. Y luego entonces todos esos pecados que eran sacados del santuario se colocaban sobre el macho cabrío que representaba al demonio llamado Azazel, y se enviaba entonces al desierto, porque jamás volvería a invadir al pueblo de Dios. Lo que está ilustrando todo eso que se hacía en el santuario es que cuando Jesús venga por segunda vez, entonces se llevará también la segunda etapa del juicio. El primer juicio es el juicio antes de la venida de Cristo. El segundo juicio es durante el milenio. Y el tercer juicio es el juicio final. Entonces, toda esta profecía que nosotros estamos viendo, estamos aprendiendo de lo que el libro de Daniel nos está anunciando con respecto al ataque al santuario en la tierra, pero cómo Jesucristo va a resolver este problema del pecado para la raza humana. Así que la Biblia nos enseña que durante el tiempo que se llevaría la profecía serían 2300 tardes y mañanas. La Biblia nos enseña que tardes y mañanas representan en la profecía años literales. Vamos a la tercera pregunta. Dice, ¿cuándo comenzó el largo periodo de los 2300 tardes y mañana o los 2300 años? Daniel capítulo 9, versículo 25 nos dice que este periodo iba a comenzar con el decreto de un rey de los medios y los persas. Vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo número 25. Dice así la palabra de Dios. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. La clave es la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Cuando el rey de los medios y los persas diera esta orden de edificar, como dice el versículo, restaurar y edificar a Jerusalén, entonces ahí comenzaría la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que es la profecía más larga de tiempo en toda la escritura. Después de esta profecía ya no hay más tiempo, ya no hay más profecía de tiempo en la Biblia, no existen más. Después de esta profecía, al terminar, solamente tendríamos el fuerte pregón por la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo, y vendrá Jesucristo. Ya no hay más. O sea, estamos viviendo los días finales. Entonces la respuesta es, ¿cuándo comenzó el largo periodo de 2300 años? La respuesta es con el decreto que hace referencia. Fue emitido en el año 457 a.C. por el rey de los Medos y los Persas, el rey Artajerjes. La Biblia, el ángel le dice a Daniel, cuando se dé el decreto de reconstruir la ciudad de Jerusalén, entonces ahí comienza la profecía de los 2300 años o 2300 tardes y mañanas. Y ese decreto fue dado por el rey Artajerjes en el año 457 antes de Jesucristo. Así que en el año 457 a.C. comenzó esta profecía de las 2300 tardes y mañanas. Un año está representado por un día en la escritura cuando habla en términos de profecías. Así que 2300 tardes y mañanas son 2300 años. ¿Cuándo comenzó? Con el decreto del rey Artajerjes, que está en la historia universal en el año 457 antes de Jesucristo. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Qué porción de los 2300 años era para los judíos? Entonces, la profecía de 2300 años tiene una etapa para el pueblo hebreo y la otra etapa para el mundo cristiano a nivel general. Entonces vemos que la primera etapa o la primera porción son 70 semanas, que son 70 años. A los 2300 tardes y mañanas, entonces nosotros tendríamos que restarle 490 años. Ya nos iban a quedar 1810 años. Entonces, la profecía tiene dos etapas. 2300 tardes y mañanas la dividimos en 490 años, desde que Artajerjes dio el decreto, año 457, iban a pasar 490 años y se iba a terminar la primera etapa de esta profecía, que tiene que ver con el pueblo hebreo, tiene que ver con la restauración del templo, tiene que ver con la aparición de Jesucristo, tiene que ver con la muerte de Jesucristo y tiene que ver con el apedreamiento de Esteban. O sea, 490 años de historia dentro de los 2300 tardes y mañanas. Luego, al terminar los 1810 años que quedan de los 2300, el santuario celestial iba a ser purificado. Entonces vemos aquí que la Biblia nos dice,
en Daniel capítulo 9 y el versículo 24 vamos a leer, dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, y la palabra en hebreo es cortada, o sea que del periodo 2300 tardes se iban a cortar 490 años. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Está hablando acerca del sacrificio de Jesús. Expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces en el capítulo 9, versículo 24, se nos dice aquí que exactamente la primera fase serían 490 años o 70 semanas. ¿Y qué iba a aparecer, qué iba a suceder en este periodo? Bueno, además de terminar la construcción del templo, que se tendría que volver a construir porque Babilonia lo destruye con el ejército de Nabucodonosor. Luego vemos en los libros de Esdras y Nehemías cómo se reconstruyen los muros, cómo se reconstruye la ciudad de Jerusalén. Pero también dice que iba a aparecer el Mesías, y luego el Mesías tendría que ser crucificado, y luego entonces tendría que sellarse la primera etapa, que eran los 490 años. Así que la palabra de Dios nos dice que cuando aparecería el Mesías, según la Biblia, ¿ok? El Mesías tendría que aparecer exactamente durante esta primera etapa para el pueblo hebreo. ¿Y qué porción de los 2300 años era para los judíos? La respuesta es 70 semanas, que son 490 años. Desde el año 457 a.C., entonces tendría que pasar 490 años para terminarse el periodo para los hebreos. Ok, pregunta número 5. Entonces, ¿cuándo aparecería el Mesías de acuerdo a esta profecía de Daniel? Fíjense que dice 7 semanas. El ángel le dice a Daniel: mira, van a pasar 7 semanas. Durante 7 semanas, o sea, que son 49 años, se va a reconstruir desde que el rey Artajerjes dé el decreto para reconstruir la ciudad y los muros. Van a pasar 49 años, que son 70 semanas. Luego van a pasar 62 semanas. Cuando termine las 62 semanas, entonces debe aparecer el Mesías. Interesante. 69 semanas, o sea, 483 años. De acuerdo a la profecía, desde que Artajerjes dio el decreto para reconstruir los muros de la ciudad, para reconstruir el templo y la ciudad, año 457, pasarían 483 años. Y cuando se cumpla, tendría que aparecer Jesucristo. Vuelvo a repetir, año 457 a.C., pasarían lo que la Biblia nos dice, tendrían que pasar 69 semanas, son 483 años, y tendría que aparecer Jesucristo. Tendría que aparecer Jesús públicamente a hacer su ministerio. Y dice la palabra de Dios, entonces, partiendo del año 457, esto nos lleva al año 27 después de Cristo. Es decir, cuando leemos la Biblia en San Juan y viene Jesús y se presenta a Juan, y Juan le dice: yo no puedo ser bautizado por ti porque más bien tú me tienes que bautizar a mí. Nosotros podemos leer que Jesús le dice a Juan: deja que se cumpla todo lo que está en la profecía, lo que está escrito acerca de mí. Juan entendió que tenía que bautizarlo, porque de acuerdo a lo que había escrito Daniel acerca de Cristo, Jesús tenía que aparecer 483 años más tarde, después de que Artajerjes dio el decreto para reconstruir los muros de la ciudad. Exactamente, Juan entiende que se están cumpliendo los 483 años, que son 69 semanas determinadas para los judíos, y entonces lo bautiza. Y Juan dice: el Cordero de Dios, sea aquí, que quita el pecado del mundo. Y Juan bautiza a Jesús porque Jesús dice: tiene que cumplirse lo que está escrito, todo lo que está escrito acerca del Cordero. En ese momento, Dios el Padre y el Espíritu Santo están ahí en el bautismo. Dice Jesús, se escucha la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. Ahí está, se cumple la profecía. Jesús entonces aparece y luego Jesús comienza su ministerio. Va al desierto y comienza su ministerio, que de acuerdo a la profecía serían 3 años y medio de ministerio.
Así que todo se cumplió como dice Jesucristo. Ahora, vamos a la otra pregunta. Jesús fue bautizado y cumple lo que dice Daniel. Exactamente en el año 27 después de Cristo tenemos los 483 años, 69 semanas de acuerdo a la profecía. Ahora, ¿cómo se predice la muerte del Mesías? En la profecía de Daniel capítulo 9, verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Por qué otra semana? Porque en el año 483 años, que llega al año 27 después de Cristo, tenemos entonces 69 semanas. Faltaría una semana para las 70 semanas para los judíos, que son 490 años. Entonces dice que a la mitad de la semana el Mesías sería eliminado. Se le tendría que quitar la vida al Mesías. Dice así la palabra de Dios. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Nótese que la Biblia dice que Jesucristo mismo tendría que cesar el sacrificio o el continuo y las ofrendas que se llevaban al santuario terrenal. Y les voy a dar primero un recordatorio. Moisés entonces hace un santuario que es una maqueta de lo que está en el cielo. Luego entonces David deja que Salomón pueda construir todo el santuario y Salomón hace un santuario, una casa más bella, digna para el Señor. El Señor le dice a David, tú no lo vas a construir, pero tu hijo sí. Y entonces ahí vemos que Salomón ora y Dios le contesta a Salomón. Y Dios dice, ok, mi presencia va a estar aquí. Pero Salomón también oró, Señor, si algún día nosotros nos alejamos de ti y adoramos a dioses falsos, tráenos de nuevo a tu templo. Y eso es lo que Dios hace. Entonces se construye de nuevo el tercer santuario, digámoslo así, que es el de Zorobabel, Esdras y Nehemías y Zorobabel. Entonces ese templo que se conoce como el templo de Zorobabel es donde Jesús entró. Ahí Jesús entra en el templo. Por eso en el libro de Esdras, Nehemías, nosotros podemos leer, hasta el mismo Oseas, dice que el deseado de todas las gentes llenaría el templo con su gloria, hablando acerca de que Jesucristo estaría en ese templo. Bueno, eso fue el templo que Jesús purificó 2 veces mientras estaba aquí en el ministerio en la tierra. Y luego la palabra de Dios dice que cuando Jesús muere, ya todo ese sistema de sacrificios o de sangre de animales hasta ahí llegó. Fue bueno, pero no era perfecto. O sea, todo ese sistema de sacrificio de sangre de animales prefiguró, era un símbolo de Jesús. Pero una vez que Jesús muere en la cruz y que el verdadero Cordero que es Cristo ya da su sangre, todo este sistema desaparece. La ley ceremonial es abolida por Cristo. La ley ceremonial es la que tiene que ver con rituales, ritos y ceremonias y sábados ceremoniales. Los sábados ceremoniales son días de la semana que eran llamados días de reposo porque se dedicaban fiestas espirituales que prefiguraban el ministerio de Cristo. Pablo dice que todos esos sábados ceremoniales eran en el pasado y que ahora nosotros entramos al santuario celestial por la fe en el nombre de Jesús porque tenemos un sumo sacerdote que ahora es Cristo Jesús. Y entonces, ahora Pablo escribe en las cartas del Nuevo Testamento que ahora nosotros podemos obedecer la palabra de Dios con amor y con placer porque Jesús entra al santuario y escribe la carta de Hebreos. Y también nos dice entonces que ahora tenemos nosotros la ley moral, los 10 mandamientos, escritos con el dedo de Dios, donde Dios entonces nos los escribe a nosotros, dice Pablo en Hebreo, en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Así que la palabra de Dios está clara. Luego ahora nosotros vemos el cumplimiento de la extraordinaria profecía. Daniel 9:27 dice que a la mitad de la semana, entonces Jesús dice que se le iba a quitar la vida al Mesías. Dice la palabra de Dios, y con la muerte del Mesías, el Mesías iba a acabar con todo el santuario terrenal, porque ahora Jesús entraría al santuario celestial. El santuario terrenal era una copia del santuario celestial. Yo alabo el nombre de Dios por esta profecía bíblica. Dice que el Hijo de Dios iba a destruir la ciudad, o sea, por medio de su sacrificio, iba a destruir entonces este sistema. Y dice la palabra de Dios, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Ahora está hablando entonces que vendrá un sistema corrupto en la tierra que está prefigurado ya en Daniel capítulo 2 con el sueño de Nabucodonosor, de hierro mezclado con barro, que se haría pasar por Dios, se hace pasar por Dios y quita la ley de Dios, los 10 mandamientos. Dice,
Este sistema iba a echar por tierra la verdad, iba a cometer la abominación desoladora hasta que venga la consumación y lo que está determinado se va a derramar sobre el desolador. Es decir, la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo vendría nuevamente por segunda vez a esta tierra y ahí entonces hará la justicia a perpetua eternidad. Por eso el libro de Daniel capítulo número 7 y el verso 25 nos dice que este sistema falso de religión mundial que iba a estar después o se levantaría nuevamente con poder después de terminar la profecía de Daniel 8:14, dice que hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios y también perseguirá al pueblo de Dios. Así que mis queridos hermanos, ahora entendemos por qué Jesús en Mateo 5:17 dice: yo no he venido a abolir la ley ni a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. De cierto os digo que una jota ni una tilde perecerá de la ley o pasará hasta que todo sea cumplido. Vemos exactamente el cumplimiento de toda la profecía. La palabra de Dios entonces nos dice, nos quedan solamente 2 preguntas para terminar el estudio. Dice, ¿qué ansiosa pregunta formuló el profeta? En el verso número 13, Daniel capítulo 8, el profeta le dice al ángel, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregado al santuario del ejército para ser pisoteado? O sea, Daniel observó que en la profecía dice, bueno, si la primera etapa son 490 años y después tenemos 1810 años para que se cumplan las 2300 tardes, ¿hasta cuándo entonces este cuerno pequeño o este sistema de gobierno, de política y mundial seguirá pisoteando la verdad y la ley de Dios? Entonces el ángel le dice, mira, hasta que se lleguen a cumplir las 2300 tardes y mañanas. Después que se cumpla el periodo de 2300 tardes y mañanas, el santuario celestial va a ser purificado. Así que la respuesta es hasta que dure la visión y se termine la profecía de las 2300 tardes y mañanas. ¿Cuándo terminó entonces ese periodo? Bueno, el decreto comenzó en el año 457 a.C. Tiene una primera etapa. Llega hasta el año 34 después de Cristo. Año 27 después de Cristo Jesús es bautizado. A la mitad de la semana Jesús da el sacrificio en la cruz. Y a la mitad de la otra semana entonces vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles el apedreamiento de Esteban. Y Esteban dice, estoy viendo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, entrando entonces al santuario celestial. O sea, Esteban observó y vio en la visión que Jesús estaba entrando al santuario celestial. Y ahí se termina el periodo de los 490 años para los judíos. Y entonces nos quedan 2300 tardes y mañanas, 2300 años menos 490 nos da 1810. Del año 2034 sumamos 1810 años y llegamos al año 1844 después de Cristo. Es decir, la profecía de las 2300 tardes y mañanas escrita en el libro de Daniel por Daniel el profeta, la profecía comenzó en el año 457 antes de Jesús y la profecía termina en el año 1844 después de Cristo Jesús. Durante 457 antes de Cristo a 1844 después de Cristo tenemos 2300 años, exactamente como Dios lo había dicho en su palabra. Así que, ¿qué ocurriría después de 1844? O sea, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? El santuario iba a ser purificado. ¿Y qué entendemos nosotros por la purificación del santuario? Hay 2 cosas interesantes. Número 1, iba a comenzar el juicio previo a la segunda venida de Cristo, porque el día de expiación prefigura el juicio previo del pueblo de Dios. O sea, que después de 1844, conforme a lo que dice el libro de Daniel, los libros fueron abiertos, los libros celestiales. Jesucristo, como el sumo sacerdote, abogado, mediador e intercesor y juez, está ahora, en el santuario, el lugar santísimo, previo a su segunda venida, está beneficiando a través del juicio, de su primera etapa del juicio, después de 1844, defendiendo a los que han creído en su nombre, desde Adán hasta los últimos días, está defendiendo delante del Padre a los que han creído en Él. Solamente el Señor Jesucristo determina quién se salva y quién se pierde. Al terminar Jesús este trabajo, nadie sabe la hora ni el día, pero Jesús vendrá por segunda vez. Es decir, cuando Cristo venga a esta tierra por segunda vez, Jesucristo hablará declarado, el que sea justo, el que fue injusto es injusto. Jesús está
próximo a venir a la tierra. Y el mensaje que te estoy dando en este momento es la gran oportunidad para que tu abogado que está en el cielo te defienda del alguacil que es el diablo. Solamente en vida tienes que arreglar tu vida con Cristo Jesús. Si la muerte te alcanza, Jesús no te puede defender porque después de muerto ya sellaste tu destino. Es por eso que ahora aprovecha que el evangelio se está predicando y que aún en el día de expiación hay gracia. La gracia se va a terminar, se va a acabar cuando Cristo Jesús venga. Pero por favor, entrégate a Cristo hoy. Hoy es el día de tu salvación. ¿Qué sucedería también? Serían restauradas las verdades eternas. ¿Cuáles fueron las verdades que fueron pisoteadas por el cuerno pequeño, por Roma papal? El bautismo de inmersión se tiene que restaurar. Se tiene que restaurar la verdad del matrimonio. Se tiene que restaurar la verdad del sábado. Se tiene que restaurar la verdad de que no necesitamos mediadores o intercesores. Se tiene que restaurar la verdad de que los muertos nada saben, que no podemos hablar ni consultar, ni hacer espiritismo, ni jugar con los muertos, porque los muertos nada saben. Solamente hay resurrección, o para vida eterna o para muerte eterna. Que los 10 mandamientos de Dios están vigentes y que el sábado es el sello de Dios y que Cristo viene y que todo ojo lo verá, incluso los que los traspasaron. Y que hoy debemos aprovechar la invitación que Jesús nos está dando. El que cree en Cristo es bautizado, será salvo. Esas verdades que hoy te las he mencionado se están restaurando a través del mensaje del tercer ángel, la iglesia adventista del séptimo día. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Una iglesia profética, que no somos mejores que nadie, pero que simplemente somos parte de un cumplimiento profético, que por la gracia de Dios, en su soberanía y su amor y pasión por las almas, nos han permitido a través de la Biblia conocer estas verdades que nos van a ayudar a prepararnos para el encuentro glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana en el otro estudio bíblico.